Buen día, soy Juan Pablo García Sandoval, trabajo en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Guadalajara y les voy a presentar el trabajo titulado Hacia el control de intercambiadores de calor basado en principios termodinámicos. La plática consta de 3 secciones. La primera es una introducción con respecto al control basado en termodinámica y el control de intercambiadores de calor. Posteriormente vamos a ver la descripción y el análisis del intercambiador de calor y finalmente vamos a proponer un problema de regulación basado en termodinámica y vamos a analizar su comportamiento. El diseño de control, basado en principios físicos, conlleva el entendimiento de cómo los fenómenos físicos producen comportamientos dinámicos específicos. En el ámbito de sistemas físicos y mecánicos, ha sido posible sistematizar el análisis utilizando la energía y la potencia en formulaciones de tipo puerto hamiltoniano. Para procesos químicos y térmicos, no es tan directo extender estos principios, porque no solo la energía y la potencia cambian, sino también la masa y otras variables termodinámicas. Es por eso que el uso de variables termodinámicas como candidatas a describir algo equivalente a los sistemas hamiltonianos es más apropiado y nos permitiría extender este tipo de análisis a procesos químicos y térmicos. En particular, se ha demostrado que la producción de entropía es una función de Lyapunov para sistemas cerrados que son termodinámicamente consistentes, mientras que para sistemas abiertos se comporta como una función de almacenamiento. Y esto permite desarrollar controladores de tipo disipativo en este tipo de sistemas. Los intercambiadores de calor transfieren energía térmica entre fluidos habitualmente separados por una barrera física, y su control puede representar un reto bajo ciertas circunstancias. Se han propuesto una gran variedad de técnicas de control para regular los intercambiadores. Entre ellas, las más usadas son las técnicas clásicas de retroalimentación y control en cascada, que habitualmente emplean controladores de tipo PID. Los principios termodinámicos podrían mejorar la eficiencia del control de los intercambiadores de calor y disminuir las irreversibilidades. El sistema que vamos a analizar en este trabajo es un intercambiador de tubo y coraza a contracorriente. Sus características son las siguientes. Es un intercambiador de longitud L. En la posición Z igual a 0 entra un fluido, el fluido 1, con una temperatura T1 in y un flujo volumétrico F1. Entonces, dependiendo del área, A1, pues vamos a tener una velocidad lineal dentro del intercambiador. Por el otro lado, en Z igual a L, entra otro fluido, el fluido 2, con una temperatura T2 in y un flujo volumétrico F2. De acuerdo al área transversal que se tiene en esa sección del intercambiador, va a llevar una velocidad V2. Ambos fluidos intercambian calor a través de su superficie, y la transferencia entre ellos, pues podemos ponerla como un coeficiente de transferencia por el área transversal, que sería el producto de la longitud del intercambiador por el perímetro de la superficie por la cual intercambian calor, multiplicado por la diferencia de temperaturas de ambos. Se supone que la convección de calor tiene un orden de magnitud mucho mayor que la conducción de calor. Es por ello que se puede despreciar los términos conductivos. El modelo que se propone se fundamenta en propiedades extensivas. Estas son la energía interna. Entonces tenemos un vector de energías internas que tiene la energía interna del fluido 1 y del fluido 2. Estas variables pertenecen al espacio de Hilbert de 2 dimensiones, en donde el espacio pues, está distribuido entre 0 y L. Además de las propiedades extensivas, también tenemos las propiedades intensivas correlacionadas, que serían las temperaturas. El vector de temperaturas contiene la temperatura del fluido 1 y la temperatura del fluido 2. Haciendo balances de energía, se obtienen las siguientes ecuaciones. Ambas ecuaciones tienen términos similares. El término del lado izquierdo representa el cambio de energía interna por unidad de masa, multiplicado por la densidad, pues bueno, ya nos da la energía por unidad de volumen o energía específica. Esos términos del lado izquierdo representan la acumulación de energía interna. El primer término del lado derecho representa la convección. El signo diferente en ambos términos representa la dirección del flujo. Como es un intercambiador a contracorriente, pues tienen signos diferentes. Finalmente, el último término del lado derecho en ambas ecuaciones representa la transferencia de calor. En un lado se gana y en otro se pierde energía. Además, se tienen las condiciones frontera para cada uno de los fluidos. Como ya se ve en el diagrama, el fluido 1 entra por Z igual a 0 y el fluido 2 entra por Z igual a L. Finalmente, también el sistema debe estar acompañado de condiciones iniciales para poder resolver este tipo de ecuaciones. Las ecuaciones 1 representan un sistema acoplado de ecuaciones diferenciales parciales de primer orden. Si hacemos un análisis termodinámico, el cambio de la energía interna por unidad de masa está relacionado con el producto de la capacidad calorífica y el cambio de la temperatura. Esto suponiendo un fluido ideal. Los balances de energía interna se pueden reescribir en términos de temperatura, llegando a estas dos ecuaciones. Por otro lado, el cambio de la entropía por unidad de masa es igual al cambio de la energía interna dividido entre la temperatura. Los mismos balances de energía interna se pueden reescribir y pueden producir las ecuaciones que describen el cambio de la entropía por unidad de masa. Se puede obtener la entropía total del sistema, y esta entropía la vamos a definir por unidad de longitud. Entonces sería la entropía por unidad de masa de cada uno de los fluidos multiplicado por su densidad y por el área transversal. Al calcular la dinámica de la entropía por unidad de longitud, se obtiene la ecuación 6. En esta ecuación, el lado izquierdo representa la derivada material de la entropía, que contiene el cambio de la entropía con respecto al tiempo más los términos convectivos. Mientras que el lado izquierdo de la ecuación representa la producción de entropía por unidad de longitud dentro del reactor. Esta producción de entropía es siempre positiva y además depende de la diferencia de temperaturas en ambos fluidos.
Si nosotros integramos esta producción de entropía por unidad de longitud, tenemos la producción de entropía total dentro del intercambiador, la cual la vamos a representar como se describe en la ecuación 7. Finalmente, cuando analizamos el estado estacionario, los cambios con respecto al tiempo desaparecen y se obtiene este modelo en estado estacionario. Ambas ecuaciones se pueden correlacionar y son proporcionales. Entonces, se define el coeficiente alfa, que está escrito en la ecuación 8, y lo que se obtiene se puede integrar y se obtiene la relación de temperaturas en las fronteras. Finalmente, tomando en cuenta este desarrollo, también podemos obtener la producción de entropía total dentro del sistema en estado estacionario, que está escrita por esta fórmula. Aquí, el lado izquierdo de la ecuación 10 es adimensional, porque representa la producción de entropía dividida entre el flujo energético del fluido 1. Del lado derecho tenemos el logaritmo de la temperatura a la salida entre la temperatura de entrada del fluido 1 multiplicado por un factor que esté elevado a la alfa, que correlaciona las temperaturas de entrada de ambos fluidos, y como aparece alfa, también depende de las velocidades de flujo de cada uno de los fluidos. Se puede proponer un problema de regulación de este tipo de intercambiadores, que consiste en regular la temperatura de salida del fluido 1 alrededor de una referencia, manipulando la velocidad lineal del fluido 2, mientras que la velocidad del fluido 1, la temperatura de entrada de ambos fluidos, se consideran como disturbios que cambian lentamente o que tienen variaciones de tipo salto en escalón. Típicamente se propone un error que sería la diferencia de la temperatura que se quiere controlar menos la temperatura de referencia. Pero entonces, algo interesante que podríamos preguntarnos es, ¿qué pasaría si nosotros proponemos un error que queremos regular que esté correlacionado con la producción de entropía? En este caso, es la producción de entropía en estado estacionario normalizada. Por la estructura que tiene la producción de entropía normalizada, tenemos una expresión no lineal que depende de las temperaturas. Aquí sería la diferencia entre la producción de entropía que se espera se alcance en estado estacionario menos la producción de entropía cuando ese estado estacionario es la temperatura de referencia. Gracias a esto podemos formular el siguiente problema de regulación basado en termodinámica. Dada la temperatura del fluido 1 y su referencia, el problema de regulación basado en termodinámica consiste en garantizar que la producción de entropía adimensional en estado estacionario satisface que el error tiende a cero. Este error, a la hora de sustituir las expresiones de la producción de entropía en estado estacionario y la producción de entropía en estado estacionario para la temperatura de referencia, nos llevan a esta expresión. La variable de control es la velocidad del fluido 2, mientras que la velocidad del fluido 1 y ambas temperaturas de entrada se consideran como disturbios. Hay que notar que el error que se propone, basado en la producción de entropía dimensional, depende de la temperatura de salida del fluido 1, que es la salida de nuestro sistema, pero también depende de los disturbios, la temperatura de entrada 1, temperatura de entrada 2 y la velocidad del fluido 1, y de la variable de control, que es la velocidad del fluido 2. ¿En dónde se encuentra esta correlación? Pues bueno, en los coeficientes alfa. Como una primera propuesta, podemos considerar un control de tipo PID. Sin embargo, como acabo de mencionar, el error depende de la variable de salida, la variable de control y los disturbios. Por lo tanto, no se puede calcular directamente la velocidad 2 porque el error depende de la propia velocidad 2. Para evitar este problema, se hace un desarrollo algebraico que se describe detalladamente en el artículo, y después de ese desarrollo se obtiene el siguiente controlador, que nos indica la dinámica del cambio de la velocidad del fluido 2 con respecto al tiempo, la cual depende del error, depende de los demás disturbios y de la propia velocidad 2. Pero ya es una ecuación dinámica que se puede integrar y podemos obtener la variable de control. Además, en la ecuación 12 aparece la variable que nos relaciona el término de integral del error, que se puede integrar con la ecuación 13. Entonces, el controlador completo está escrito por la ecuación 12 y 13. Para probar este controlador se consideraron los siguientes parámetros y se realizaron simulaciones numéricas. La solución numérica se realizó en Python. Se utilizó el método de discretización parcial con un conjunto de nodos espaciales que incluyen las fronteras. Se emplearon aproximaciones de retraso de orden cuadrado para el término convectivo del fluido 1 y se utilizaron aproximaciones de adelanto de orden cuadrático para el término convectivo del fluido 2. Las ecuaciones diferenciales parciales junto con las condiciones frontera se redujeron a un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias que junto con el controlador se resolvieron utilizando el método de Adams con fórmula de diferenciación de atraso para problemas rígidos. Estos son los resultados de la simulación que se obtuvieron. En la figura A se presenta la variable de control. En la figura B se presenta la variable de salida y su referencia. En la figura C se presenta el error, en la figura D se presenta la producción total de entropía y en las figuras E y F se presentan los perfiles espaciales de ambas temperaturas. Inicialmente, la temperatura de ambos fluidos estaba a 298 Kelvin en todo el dominio espacial. Entonces, se arranca el controlador y se fija una temperatura de referencia para el fluido 1 de 320 Kelvin. Esto hace que el controlador mueva la velocidad del fluido 2 de tal forma que, después de un tiempo, se alcanza dicha referencia. A tiempo igual a 15 se hace un cambio en la referencia de la temperatura del fluido 1. De estar a 320 se baja a 315. Esto provoca que la variable de control, la velocidad del fluido 2, se incremente para alcanzar esta nueva referencia. Después
A 24 minutos se hizo una perturbación del 20% en la velocidad del fluido 1. Esto ocasiona que el controlador mueva la velocidad del fluido 2 y la incremente drásticamente para atenuar este disturbio. Entonces, a los 33 minutos y a los 42 minutos se realizan unas perturbaciones que implican cambios en las temperaturas de entrada del fluido 1 primero y del fluido 2 posteriormente. Estos cambios ocasionan ligeras variaciones con respecto a la referencia, pero el controlador es capaz de regresar después de un periodo a la temperatura de referencia deseada. Como se observa, el controlador es capaz de regular la temperatura del fluido. En este trabajo se ha propuesto un problema de regulación basado en termodinámica para controlar un intercambiador de calor de tubo y coraza en contracorriente. El error se correlaciona con la producción total de entropía dentro del reactor. En este trabajo se propuso un controlador de tipo PID y por la dependencia de la variable de control, de la variable de entrada, en el error de control, entonces se tiene que hacer un desarrollo para obtener un controlador dinámico que permita hacer los cálculos. Y el controlador resultante pues depende de la temperatura de salida del fluido 1, de su referencia, de la variable de control y de los disturbios en las entradas, que serían la temperatura de entrada 1, temperatura de entrada 2 y de la velocidad del fluido 1. Pero es independiente del perfil espacial de las temperaturas dentro del reactor. El controlador se comporta como un controlador PID, donde se tienen 3 parámetros de ajuste. Lo que se espera a continuación es llevar a cabo el desarrollo de un controlador que sea robusto, empleando un filtro para estimar la derivada de la temperatura de salida y también tomando en cuenta incertidumbres paramétricas. Además, como trabajo futuro, resta evaluar si el controlador propuesto mejora la eficiencia del intercambiador de calor, asociada con los costos de irreversibilidad en el sistema, en comparación con un controlador típico de la forma. Y bueno, finalmente solo resta agradecerles su atención.